Espacio Crítico proporciona un sitio de interés para los apasionados de la medicina en los cuidados intensivos. Soy el doctor Osvaldo Bolaño, su anfitrión. Bienvenidos. Bueno, buenas noches, queridos colegas oyentes. Bienvenidos a un episodio más de Espacio Crítico. Bueno, el día de hoy tenemos a un invitado que ya es conocido de la casa, que es el doctor Fernando Rosenberg. Él es médico intensivista y experto en neurointensivo. Con él vamos a conversar de un tema muy importante y que creo que cada vez se vuelve, va teniendo la relevancia que lo amerita, ¿no? En diversos escenarios, que lo vamos a ir desarrollando un poco en el ámbito general para ir conociendo acerca del neuromonitoreo multimodal. Buenas noches, Fernando. Gracias por otra vez apoyarnos en este espacio. Buenas noches, Osvaldo, y agradecerte por la invitación siempre. Para mí es un honor poder compartir este espacio contigo y, eh, y bueno, felicitarte por la acogida que ha tenido, por el libro y por todo lo que se viene. Así que sigan los éxitos. Bueno, gracias, Fernando. Vamos a ir desarrollando el tema y hemos hecho algunas preguntas para hacerlo más didáctico y poder aprovechar al invitado. Y la primera pregunta es, ¿qué sabíamos antes de la monitorización en pacientes neurocríticos? Porque sabemos que este tema ha cambiado muchísimo en lo que había antes. ¿Qué conocíamos antes, Fernando? Bueno, yo creo que hay que partir del término de antes, ¿no? Creo que el tema del neuromonitoreo nace más o menos en los años 60, por lo que he podido revisar, leer, con el tema de la monitorización de presión intracraneal. De ahí para adelante, pues ha cogido, digamos, una gran dimensión, quizás ya los 70 con el tema de oxigenación bulbo-yugular, 70 80 quizás los 90 con, bueno, los 70 con electroencefalograma también, quizás no tan metido en la terapia intensiva, pero sí ya algo, y los 90 con metabolismo, oxigenación cerebral, análisis de lactato, y de los 2000 quizás para acá, las últimas 2 décadas, análisis de la morfología de la onda, eh, monitoreo ya multimodal, conjunto, no solo una variable, no solo la presión intracraneal, sino la oxigenación, el metabolismo, la parte de la actividad eléctrica. Y creo que en los últimos años ha cambiado bastante porque creo que no sé si desmitificado, pero sí se han roto algunos conceptos que nosotros dábamos por sentado, que son conceptos que, por ejemplo, yo tenía cuando me fui formando como el tema del mismo concepto de presión intracraneal, que era algo muy reduccionista y era la tensión arterial media menos la presión intracraneal, porque se concebía el cráneo como una bóveda completamente inexpansible. Actualmente sabemos que no es así, que hay microexpansiones, que, que frente a una presión puede haber modificaciones de eso. Eh, el tema de la presión de perfusión cerebral, o sea, siempre esta receta de entre 60 y 70, era la que ya sabemos que depende mucho, que no es un valor fijo, que no es un valor que se mantiene en el tiempo, que puede cambiar, que una hora después tu paciente puede necesitar otro tipo de presión de perfusión cerebral. Y creo que esas cosas que dábamos por entendida antes, que debía ser mantener la presión de perfusión en 60-70, que debía la PIC mantenerse por tanto y que esos eran la receta para todos los pacientes independientemente de su patología y del tiempo. Creo que esas son las cosas que antes creíamos que sabíamos y que en la actualidad han cambiado y son completamente diferentes y obviamente también está muy metido en la nueva ola de la medicina de precisión o la medicina personalizada. Creo que todo apunta a eso. Sí, yo creo que si yo podría poner dos periodos, creo que pudiera poner un periodo en donde solo estaba el PIC, el catéter PIC, y la era de lo no invasivo, que ha Mm. sido la nueva era, ¿no? Que es lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Pero creo que antes había mucha rigurosidad con el catéter intracraneal
y que si lo que venía no era igual al catéter, no servía un poco más. Entonces creo que la rigurosidad de la invasividad era como que lo anterior que era regía, ¿no? Hoy en día conocemos otras cosas y que creo que dentro de un campo de la medicina crítica ha sido un campo que se ha ampliado muchísimo y, como tú dices, ¿no? Muchos conceptos sobre cosas fijas eh, se han ido abajo, ¿no? Y conocemos que, por ejemplo, el valor de la PIC mismo, ¿no? Que antes era un valor solamente, sabemos que es más que un valor, ¿no? Que hablamos incluso de presión cerebral que sea óptima para el paciente y no sea la misma, el típico valor también de rango. Entonces, eso creo que responde a la pregunta de cómo ha cambiado muchísimo lo de antes con lo que conocemos ahora. La siguiente pregunta, ¿qué crees que generó ese cambio? ¿Qué crees que hizo que haya esos cambios y que se busquen más métodos de monitorización? Bueno, creo que quizás un mejor entendimiento de la fisiología y de la mecánica cerebral es lo que también ha generado que se produzca el cambio en la forma que monitorizamos y en la forma en que interpretamos esos datos. Porque al cambiar la forma en que vemos o entendemos la fisiología cerebral, la hemodinamia cerebral y la mecánica cerebral, esos datos que obteníamos antes, pues ahora los vamos a interpretar de otra forma. Ahora sabemos que quizás ya no habría que hablar de presión de pique, sino de la presión crítica de cierre, qué sé yo. Incluso este debate de dónde, a qué nivel medimos la presión arterial cuando estamos monitorizando la PIC, si a nivel de la aurícula, si a nivel del trago, y este estudio de la fisiología, de cómo se comporta, creo que es lo que ha cambiado un poco la manera en que interpretamos los datos y también una necesidad de neuromonitorización no invasiva, no tan agresiva y que esté al alcance de la mayor cantidad de gente posible. No todos disponemos de poder colocar un catéter intraventricular, ni siquiera se diga de poder poner una presión tisular de oxígeno. No todos contamos con electroencefalograma y mucho menos de quién lo puede interpretar en ese momento en que uno tiene que tomar una decisión. Entonces, también creo que aparte del mejor entendimiento de ciertos procesos fisiológicos, una necesidad de neuromonitoreo ha generado que la balanza se incline hacia el monitoreo no invasivo, ¿no? Ya actualmente están estos dispositivos de análisis de la morfología de la onda no invasiva, midiendo las microexpansiones de la bóveda craneana. Tenemos electroencefalogramas comprimidos, tenemos los que llaman EEG rápido, que simplemente procesan datos y dan ráfagas, dan colores, dan alertas, donde el médico quizás que no es un neurólogo, un neurofisiólogo que se está entrenando, puedes tomar una conducta rápida. Entonces creo que esta necesidad de poder volver las cosas más asequibles, más entendibles y poder tomar decisiones más rápidas en función de que no todos los enfermos neurocríticos son iguales, e incluso con la misma patología se pueden comportar de maneras muy distintas. Creo que eso es lo que ha generado, digamos, un cambio últimamente. Sí, sin duda alguna, yo creo que coincido plenamente en lo que dices. Y también le agregaría un poco es el poder llegar a tiempo, porque muchas veces la invasividad, sí, le colocamos un catéter, pero ya estamos tarde, o hay unas alteraciones que nosotros la vemos en la neuromonitorización en multimodal que todavía no ocurren en el paciente clínicamente, pero que ya las vemos y podemos ir solucionando, como por ejemplo la pérdida de la diástole en el doble transcraneal, que nosotros podemos ir apurando, poder ver qué pasa, podemos ver que esa presión que quizás que ese paciente está intubado o ventilado no le favorece a ese paciente y la podemos ver para prevenir resultados que podían ser peores después, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo eso y eso ha venido cambiando en base a la necesidad. Creo que si podemos generar, ¿qué crees que generó el cambio? Es la necesidad, simplemente no poder contar con algunos recursos y también poder conocer un poco más a fondo la fisiología cerebral. Y bueno, ¿cómo crees que se fue dando este proceso?
Bueno, yo creo que, como decía al inicio, ya es un proceso que tiene muchas décadas. Creo que se ha ido perfeccionando, o bueno, no sé si perfeccionando, pero digamos que se ha ido moldeando, a tener una forma con el transcurso de mucho tiempo y de personas y grupos puntuales, que a los cuales hay que reconocerles un gran trabajo en el impulso, en la generación de el tema de neuromonitoreo, desde el monitoreo de presión intracraneal, de oxigenación, en los años por ahí 80 y 90, con el boom de la ecosonografía ya a pie de cama, con una aplicación, digamos, más directa, porque antes eso era un poco más difícil. Y ahí hay personas muy puntuales, ¿no? Como el doctor Sosnica, que digamos, revolucionó ese tema. Pero sí creo que ha ido un poco, quizás más lento que otras líneas de la terapia intensiva, quizás como la de la parte cardiovascular o renal, quizás ha ido más lento, pero creo que es por la heterogeneidad de los pacientes. Creo que es muy difícil agrupar los pacientes aún con una misma patología, agruparlos en grupos muy específicos, porque se comportan de formas muy distintas. Creo que también eso es lo que ha hecho que vayamos, quizás ha tomado más tiempo, y aún así se siguen cuestionando ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas fundamentales todavía las seguimos cuestionando, todavía seguimos cuestionando a quién le ponemos un catéter de presión intracraneal. O quizás todo paciente que sale de cirugía cardíaca tiene que tener un monitor de gasto cardíaco por termodilución. Bueno, antes todos tenían Swan-Ganz, pero ¿a quién le pongo un catéter de presión intracraneal? Incluso dentro del trauma todavía tú dices, bueno, a este le pongo, si le pongo, me voy a ir por lo que dice la Brain Trauma Foundation. Pero ¿y qué pasa con los pacientes que no tienen trauma craneal? ¿Qué pasa? Quizás con la hemorragia subaracnoidea un poco más hemos avanzado. ¿Qué pasa con la parenquimatosa? A un tumor cerebral, y cosas que vemos con Osvaldo, le pones un catéter de presión intracraneal, ¿dónde se lo pones? Eh, la autorregulación de ese paciente es igual, porque tiene un proceso lento, una masa ahí. ¿Cómo voy a interpretar esos datos? Entonces creo que ha sido complejo el crecimiento porque la patología cerebral aguda es muy heterogénea. Y si bien siento que vivimos como un momento importante, sobre todo con lo de no invasivo, y la forma en que estamos interpretando la fisiología cerebral, creo que este proceso ha durado mucho tiempo, pero siento que ha sido por esto, digamos, por lo delicado y por lo heterogéneo que es la patología cerebral aguda y cómo no podemos extrapolar a veces cosas, pues son muy diferentes. Entonces, ha permitido que en algunos campos, como el trauma, vayamos un poco más rápido, pero en el tema del tumor cerebral vayamos un poco más lento, de las intraparenquimatosas, qué sé yo. Entonces, creo que más o menos el cambio o el proceso ha sido de esa forma, ¿no? Sí, yo creo que incluso con lo que tú mencionas del campo de la parte cardiovascular con respecto al cartel Swan-Ganz, yo creo que está pasando lo mismo, solo que todavía no se dice plenamente, abiertamente, ¿no? Yo creo que la no invasividad está cuestionando la invasividad en estos momentos y la va a cuestionar. O sea, yo creo que las guías de trauma, sobre todo, que todavía colocan las mismas recomendaciones de la guía anterior, porque la última actualización en la parte de la PIC no se movió mucho, se quedó con las mismas recomendaciones. Yo creería que en algún momento eso se va a modificar, porque creo que eso va a ser una terapia también personalizable, porque va a ser una herramienta en un paciente que quizás no tengo las otras, no puedo utilizar las otras herramientas no invasivas para colocarlo. Lo mismo sucede con un Swan-Ganz. Yo no puedo decir que no necesita todos los pacientes, Ujú. pero va a determinar de lo que yo pueda usar, ¿no? Entonces creo que ese es un proceso, el tener más recursos nos hace que las cosas que podamos abordar a un paciente con la misma complejidad, también sin tener el recurso, ¿no? Creo que de las dos maneras nos va a ayudar, pero creo que también no quedarnos solo con la invasividad y poder tener la herramienta también nos hace cuestionar la invasividad en algunos casos, ¿no? Y la otra es
esto creo que ya lo has contestado, es sobre y eso, pero entender a los oyentes la idea de multimodal versus unimodal, porque hay gente que todavía es muy afín sobre si no es un catéter intracraneal, no lo que tú dices, brujo, chamán, o por decirlo así. Bueno, yo creo que yo tenía un profesor y que yo me quedé con eso que me dijo alguna vez y creo que es la mejor, quizás, analogía. Él me decía que estábamos en un tema de electroencefalograma, ¿no? Y él me decía que ver una imagen de un momento del electroencefalograma era como que si yo te mostrara una foto de una parte de una película que dura, no sé, 2 horas y 30, y yo solo te mostrara una foto de un momento de la película y te preguntara luego de qué trata la película, cuáles son los personajes principales, cuáles son los villanos, de qué va. Yo le decía, bueno, solo tengo una foto. Entonces, el tema de tener una sola cosa que forma parte de un gran rompecabezas, pues creo que sería muy difícil. Eh, Creo que una cosa complementa a la otra. Mm, Es muy difícil tomar una decisión basado en un valor, y eso yo recalco mucho cuando me lo han preguntado, cuando yo he tenido la oportunidad de practicarlo. Basado en un solo valor, tomar una decisión correcta es muy difícil. Basado en un valor de presión intracraneal, basado en un bulbo de la yugular solo, basado en un doble transcraneal en un momento, sin incluso ver fuera del cerebro también. Hacer un doble transcraneal y no ver el corazón. Eh, entonces creo que ahí toda la respuesta va enfocada a que el monitoreo es multimodal. Cada parte del monitoreo va a dar una pieza del rompecabezas que a veces es difícil de encajar, pero creo que sería mucho más difícil de interpretar si uno la tiene solo, porque va definitivamente a tomar una decisión que no va a ser la mejor para el paciente. Eh, no sabría cómo interpretar el resultado que me da si eso, yo tomo una actitud respecto a un solo valor, estoy esperando que se modifique solo ese valor, porque estoy teniendo toda mi actitud terapéutica para que ese valor suba o baje. Entonces, si no lo pasa eso, estoy equivocado, lo hice mal, necesita más de eso. eh, es muy difícil hacerlo así. Pues creo que hay que ir al monitoreo multimodal, hay que ver todas las variables que conforman, hay que irse fuera de la cabeza también, eh, para ver cómo impacta la economía sistémica a la mecánica y la fisiología cerebral. Entonces, Sí, definitivamente, multimodal. sí, y yo le agregaría, como tú dices, poniéndole multimodal holístico, ¿no? Holístico porque si nosotros, lo mismo que está diciendo, y nos pasa mucho en la práctica diaria, la hemodinamia del paciente se cae, tiene bajo gasto cardíaco y hace cambios cerebrales y yo me estoy guiando y como yo siempre le digo a los chicos, nosotros no somos transcraniólogos ni vainólogos, somos médicos que interpretamos las cosas, ¿no? O sea, porque finalmente a veces no es que me preocupe el IP y a veces el paciente está despierto y sin ningún síntoma y solo tiene el IP alterado, o nos ha pasado con me acuerdo tanto que tuvimos un paciente, no sé si te acuerdas, que tuvimos un catéter PIC que le pusimos finalmente, bueno, fue un catéter por otra, era una derivación ventricular. Y el paciente tenía unas otras alteraciones, pero el transcraneal estaba bien, pero el catéter estaba, bueno, eso también puede pasar, que esté en una mala posición, esté muy haciendo mucha pared, o no esté bien posicionado. También nos puede pasar, porque quizás podemos estar tomando, decir, bueno, tiene una medida vacía, le voy a creer solo al catéter. No, pero también puede fallar por la posición, por todas las cosas que puedan ser. Entonces, creo que sí, es importante interpretar todo, e incluso hasta el examen neurológico, si es posible hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día es incluir, porque muchas de las cosas, las herramientas, nos pasan en todos los campos, también nos están separando de la parte de la interpretación con el clínica del paciente. Entonces creo que todo, ¿no? El neuromonitoreo multimodal incluye también la clínica, el abordaje, la pupila, la pupilometría también, que hoy en día nos ayuda mucho más fácil cuando la visión no es tan buena para nosotros. Pero creo que
definitivamente multimodal y holístico y salir, como dijo Fernando, salir de la cabeza también. Y la otra es, bueno, esto es un poco hablando en términos generales, con qué herramientas ya contamos en la actualidad 2025 sobre el neuromonitoreo multimodal. Bueno, yo creo que eso pues va a variar, depende de dónde uno esté trabajando, ¿no? Con qué herramientas uno cuenta. Eh, pero actualmente yo creo que la parte no invasiva está tomando mucha fuerza porque es algo eh, hasta cierto punto también menos costoso, digamos, con el fin, el fin que tienen las cosas, ¿no? Yo pues sé que un eco puede ser muy costoso, pero digamos que es multipropósito. Eh, pero creo que actualmente la ecografía ha cogido un aporte muy importante. eh, para interpretar sobre todo la hemodinamia cerebral, para ver qué está pasando hemodinámicamente con el paciente, el Doppler transcranial, la vaina del nervio óptico, creo que también juega un rol importante, habla de la mecánica del líquido cefalorraquídeo, así que nos da una información importante. La pupilometría creo que es algo que espero que pronto llegue acá, que la podamos tener, pero sí que definitivamente sin ser nada invasivo nos puede adelantar o puede hacer que tomemos decisiones mucho antes de que nuestro paciente se descompense y no nos volvamos en estas personas que digan, bueno, si dilata pupilas, me llamas. Y pues cuando ya dilató pupilas, ya está tarde, está completamente pasado. Entonces estamos tratando de prevenir ya en cuidados neurocríticos. No basta con que el paciente salga vivo, tiene que tener un paciente con una calidad de vida, que pueda ser una persona activa nuevamente, que tenga un buen impacto sobre la sociedad, sobre su familia. La pupilometría, creo que las formas de oxigenación cerebral no invasivas todavía tienen sus bemoles, creo que hay que, si bien nos sirven, tienen que interpretarse con cuidado, como la espectroscopía cercana al infrarrojo, como el golfo de la yugular, que si bien es semi-invasivo, eh, pues ahí tiene sus cosas, ¿no? Eh, y bueno, el electroencefalograma creo que está teniendo mucha más entrada en las terapias intensivas, creo que se le está dando ya mucho más relevancia al monitoreo de la actividad eléctrica cerebral, además que también es un buen predictor de que las cosas malas van a pasar. Entonces, con mucho tiempo a veces, y nos puede ayudar a tomar algunas conductas, sobre todo sumado a otros valores. Eh, y por último, que también espero que llegue pronto, pues es estas nuevas formas de medición intracraneal de forma no invasiva, como lo es el Brain for Care, que mide estas microexpansiones del cráneo y a través de algoritmos lo convierte en una onda de PIC ya conocida, con la cual estamos familiarizados, y que nos da aparte otros valores, no solo el número de la PIC, nos da la morfología, nos da la relación entre P1 y P2, nos da este time to peak, ¿no? De dónde parte la onda hasta el pico más alto, y ya hablamos de complacencia cerebral, y ya no solo de la hipertensión intracraneal, sino de cómo va la complacencia cerebral, del síndrome compartimental cerebral. Entonces nos vamos adelantando un poco más y conforme los cambios van pasando pequeños, porque al final todo es la tendencia, todo es el monitoreo, no podemos tomar una conducta y volver después al día siguiente, a la guardia siguiente, porque ahí todo a pie de cama, pero creo que si monitorizamos en tendencia, creo que podemos adelantarnos mucho a que las cosas malas no terminen pasando. Sí, creo que eh, por ahora, de lo que contamos, quizás es con el Doppler, la vaina del nervio, contamos con electroencefalograma, contamos con algunas formas de oxigenación cerebral no invasivas. eh, y creo que con eso y con las próximas cosas no invasivas que lleguen, y hay otras cosas invasivas que sí tenemos, eh, como presión intracraneal, intraventricular, pues creo que ahí se puede ir haciendo algunas cosas. Espero que pronto podamos contar con este tipo de tecnologías menos invasivas y con un entendimiento de la fisiología mucho mejor, ¿no? Que nos ayudan a adelantarnos mucho a las cosas.
Bueno, sí, sí, creo que ahí abordaste todas las herramientas que tenemos en la actualidad. Espero que sabemos que eso va a depender también de dónde estés y de los recursos que tengas, pero la idea es poder hacer uso del. Sabemos que ya hay hospitales públicos que incluso están contando con electroencefalograma y eso me parece bueno en las terapias intensivas. Ya es raro un lugar donde no tenga un ultrasonido. Entonces creo que tenemos herramientas. Yo creo que el pupilómetro también es algo que creo que se viene y no es algo difícil de adquirir. Así que yo creo que también en cualquier momento es importante, ¿no? Este espacio también es importante para que se le dé la importancia a todas estas herramientas de neuromonitoreo, porque a veces es difícil también bueno, las personas que somos cabeza en algún lugar, poder impactar en la parte administrativa y darle la importancia también que se merece, ¿no? Y la última pregunta es, ¿el neuromonitoreo también se amplió hacia otras poblaciones fuera del paciente, del población neurocrítico? Porque antes pensábamos que todo esto era solo para el paciente que tenía una patología cerebral, pero hoy en día no es así. Bueno, no, no, es verdad, no solo es eh, aplicable a dentro de la UCI o solo dentro del neurocrítico. Creo que hay un campo muy grande dentro de la neuroanestesiología, del monitoreo perioperatorio, eh, de, de prevenir lesiones incluso en el momento en que se está manipulando. En la cirugía cardíaca también el neuromonitoreo creo que es muy importante. En el ECMO también creo que es muy importante. Yo no tengo tanta experiencia con pacientes embarazadas, eh, pero creo que sí, ha salido un poco fuera solo de la patología cerebral aguda, eh, digamos de la UCI, y se puede aplicar a muchos otros campos. Está en alguna vez, bueno, siempre me acuerdo de una diapositiva de Fausto Maldonado, de nuestro colega, donde se están haciendo nervio óptico en la estación espacial. Sí, entonces están viendo cómo impacta la gravedad cero, cómo impacta en su mecánica cerebral. Así que creo que sí, definitivamente el neuromonitoreo salió de la UCI, y tiene unas aplicaciones infinitas, pero es de lo que un poco puedo acotar. Sí, sí, indudablemente el neuromonitoreo y hablando de la patología estructural, se fue a otras patologías también, como por ejemplo la sepsis, se fue al shock cardiogénico, se nos fue también al paro cardíaco, también se nos fue Mm. a otras patologías y también hoy en día el monitoreo cerebral en el ámbito operatorio, como dijiste, es ampliamente utilizado. La exploración cerebral también nos puede ayudar en el campo de las embarazadas. Algo que se utiliza mucho es el Doppler de la oftálmica, por ejemplo, que se utiliza para poder evaluar las cosas en la preeclampsia, las alteraciones de la preeclampsia. Entonces, creo que definitivamente el neuromonitor multimodal ya es una herramienta de la terapia intensiva, más no de solo el ámbito del neurocrítico, que seguimos aprendiendo, obviamente, de ustedes que son los expertos en neurocrítico, pero obviamente es algo que lo debemos conocer diversas especialidades. Eh, bueno, Fernando, no sé si nos quiera dejar un mensaje final para terminar. Bueno, primero volverte a agradecer por el espacio. Creo para mí es un honor, como te dije, siempre conversar contigo y pues, con todos los especialistas y los médicos que somos entusiastas. Creo que pocos son los expertos, pero creo que hay mucha gente que somos entusiastas, así como tú y como algunos colegas, en este tema en neurocrítico, y creo que es vital crear espacios como el que tú has hecho para poder compartir. Creo que eso es muy importante. Y como mensaje final, slash publicidad, quería invitarlos a todos a nuestro curso de neuromonitoreo multimodal, que va a ser el 17 y el 18 de mayo aquí en Guayaquil, en UES, en el SIMUES, en el simulador, donde vamos a contar con la participación de grandes especialistas como Osvaldo, como Fausto, y tendremos obviamente la participación especial del doctor Andrés Rubiano, neurocirujano de talla mundial, neurointensivista, escritor de guías, de las guías y artículos que nosotros utilizamos a diario. Él va a estar
de forma presencial con nosotros, así que creo que eso es valiosísimo. Espero que nos puedan acompañar. Vamos a tener talleres, casos clínicos, simulados. Creo que va a estar muy, muy interesante. Todos vamos a aprender, así que los esperamos. Bueno, yo creo que este curso es muy valioso porque resume un poco, bueno, resume y profundiza en cuanto al término de neuromonitoreo. Creo que eh, la idea de este curso nació de todo este entusiasmo de cada uno de las personas que les interesa el tema del neuromonitoreo y, y que no solo les interesa, sino que lo hace diariamente. No creo que todas las personas que vamos a hablar, bueno, hay no haciendo sus excepciones con el doctor Rubiano, pero bueno, todo el mundo está en contacto con un paciente neurocrítico y lo hace a diario. Y no solo lo hace, lo enseña, Fernando lo enseña, Fausto lo enseña, lo difunde, Vanessa lo difunde también, la doctora Heidi, que es una experta en neuroimágenes, ve 500 imágenes en la semana. Yo lo aplico tanto en Solca como en la clínica, en diferentes escenarios, entonces creo que, y lo enseño también, entonces creo que desde la enseñanza uno puede poder dar esas herramientas y intentar ser un curso que nos aporte mucho, ¿no? Y el plus del doctor Rubiano dentro de su experiencia y su aporte científico a diversos campos, que como dijo Fernando, de todos los artículos que leemos, está él, entonces creo que va a ser importantísimo y va a ser un curso de gran valor que espero que nos acompañen y bueno, hemos aprovechado también este espacio para poder invitarlos y bueno, cualquier tipo de información, sea conmigo, con Fernando, poder ayudarlos y esperar contar con ustedes. Así que, y agradecerle a Fernando, ya estamos grabando a una hora bastante tarde, pero agradecerle por su espacio, por su tiempo y porque siempre está predispuesto a ayudarnos y a colaborar y seguir este espacio y seguir difundiendo medicina, conocimientos y aprendiendo juntos. Cada vez que lo invitamos también, como todos los invitados, aprendemos un poco más y agradecerle este tiempo que se ha tomado con nosotros y bueno, nada, agradecerle a todos ustedes que nos escuchan y que nos den seguimiento. Intentamos seguir todo, es difícil por las obligaciones, pero intentamos seguir adelante con este podcast y con las otras actividades. Así que muchas gracias Fernando, muchas gracias a todos los colegas A oyentes. ti. Buenas noches a todos.